que si al niño le das una pela, está furioso, rabioso y se quiere morir y te quiere matar. Y al momentico vas y le das un dulcecito y un abrazo y ya está feliz como si no hubiera, varía su estado anímico, parece un bipolar, pero en la infancia eso es normal. Efectivamente, se puede llegar a patologizar todo. Y por eso al principio eran 5 o 6 enfermedades, hoy son más de 200, 300. Allí, por ejemplo, hay divergencias entre el psicoanálisis y la psiquiatría. Para el psicoanálisis, básicamente, son 3 estructuras clínicas. Dentro de cada una hay subdivisiones. En la neurosis hay 3. Neurosis histérica, fóbica y neurosis obsesiva. Psicosis paranoica, psicosis esquizofrénica, para Freud al menos. Para Lacan el autismo es una psicosis. Freud no lo consideraba así en sus clasificaciones. Freud ni siquiera se ocupó de hablar del autismo. Otros psicoanalistas ya lo hacen. Y las perversiones. Básicamente eso es de lo que trabaja el psicoanálisis, es decir, no son más de 14, 15, digámoslo así. En psiquiatría aquí tenemos en este DSM más de 200 o 300 enfermedades. Freud, por ejemplo, era muy modesto y Freud decía, el psicoanálisis solamente se ocupa como tratamiento para esos 3 tipos de neurosis. O sea, ni siquiera sabemos bien cómo intervenir la psicosis. Serán después de Freud, Klein, Lacan, otros los que dicen, trabajemos con la psicosis. Freud era muy modesto, Freud decía, yo solamente tengo un conocimiento que puede explicar, no solamente diagnosticar, clasificar, sino explicar y hacer tratamiento con 3 patologías, neurosis obsesiva, las fobias y la neurosis histérica. Ya después se ha ampliado, digámoslo así, ese espectro, pero no todo puede ser patologizado. El asunto es ese entonces, ¿quiénes están observando y describiendo síntomas y estos síndromes y con qué finalidad lo hacen? Ese va a ser el otro problema. El documental que vamos a ver el viernes, pero espero yo que se lleve una visión realista de la psiquiatría, ni endiosada, pero tampoco satanizada. En ese documental lo llaman la industria de la muerte, porque ya no está, digámoslo así, en función de la salud, de la cura de las enfermedades, sino de hacer dinero. Cuando este señor inventa ese síndrome bipolar pediátrico, inmediatamente sale la casa farmacéutica que patrocinó el estudio con el fármaco para curarlo. Entonces así se reta un negocio. Inventemos una enfermedad y le inventamos un tratamiento que nos va a dar un billetazo completo. Y a él lo han denunciado precisamente por eso. ¿Quién le patrocinó su estudio para que observara y describiera esto en los niños? A la casa farmacéutica tal, que curiosamente es la que vende el medicamento que cura esa enfermedad. Negocio redondo. Y se vuelve entonces la industria de la muerte, comercializando con la salud y la enfermedad de las personas. Pero ese no es el origen de la psiquiatría. Digámoslo de esta manera, que hayan médicos matasanos, claro, pero el problema es de la medicina o de los médicos matasanos. Pues hoy en día muchos psiquiatras se les cuestiona su formación precisamente ética, pero no podemos decir que todos son así. Con los fármacos se puede crear dependencia en muchos casos, pero no podemos satanizar los fármacos. Y nuevamente aquí el problema está en el uso que va a hacer el psiquiatra de esos fármacos. A veces se necesita y se manda, a veces no se necesita el fármaco y se manda. Lo preguntaron en este fin de semana, le preguntaban precisamente a la psiquiatra. Mire, a veces ustedes pueden mandar fármacos, yo ya se los había dicho aquí, sin que haya una prueba o evidencia. ¿Para qué se mandan los fármacos? Para que restablezcan el equilibrio de ciertas sustancias en el organismo. Si hay poca dopamina, le mandan un fármaco que hace que el cerebro vuelva y produzca mucha dopamina. No está produciendo mucha dopamina, entonces le mandan un fármaco que haga que el cerebro deje de producir tanto. Se supone que yo tengo que tener una evidencia de que esa dopamina, esa sustancia corporal está en aumento. No solamente suponer. Y le preguntaron precisamente a la psiquiatra, ¿ustedes cómo hacen? ¿Ustedes tienen prueba, evidencia? Si no, eso sale muy costoso. En Colombia esto es un problema, mandar una prueba de laboratorio para ver cómo están los neurotransmisores. Entonces no se basa allí en evidencia, sino simple y llanamente supone que es un problema de que los neurotransmisores están bajos. Dice ella que para complementar su análisis y su posición se basan en una buena clínica, es decir, evalúan, descartan que hayan sido accidentes, intoxicación, un problema de herencia,
¿sí? Pero en ese sentido, entonces, cuando mandan el fármaco, no están totalmente seguros, no tienen una evidencia empírica, una prueba de laboratorio que diga que tal neurotransmisor está bajito, lo supone. En ese sentido, ella dice, claro que me cuestiono mucho que en ocasiones yo le envíe a un paciente un tratamiento farmacológico que puede ser que no necesite. Incluso la pregunta que le hicieron fue irrespetuosa. Le decían, ¿usted se ha preguntado alguna vez si la causa o origen de algunos trastornos va más allá del soma de esa sustancia? Y ella respondió, pues claro que me lo he preguntado. Si no estaría pensando en una monocausalidad, una sola causa. Todo está en el soma. No, ellos no son tontos, no son ciegos, no son ingenuos. Hay otras causas. Hoy en día se habla de multicausalidad. Y ahí entonces comienza otra vez la pelea entre todos los puntos de vista. Entonces un psiquiatra le preguntará a un psicoanalista, ¿y usted alguna vez se ha preguntado si hay otras causas para esos trastornos, además del Edipo y la sexualidad? Pues claro, si es un psicoanalista, digámoslo así, que no es dogmático y cerrado, reconoce que una persona, por ejemplo, se puede caer y golpearse y después de ahí desarrollar la enfermedad mental. Y ahí no hay Edipo, claro, obviamente. El problema es yo querer explicarlo todo con una sola causa, monocausal o multicausal. Si yo quiero defender mi punto de vista, entonces respondo, no, estas son las únicas causas válidas. Así que atrás se le va a decir, claro, esto explica algunas enfermedades. Hay enfermedades que son la misma sintomatología, pero su causa, su origen es otra. Y ahí esa explicación la da la psicología, la del psicoanálisis. Pero entonces luego no podemos pretender psicologizar todo. El psicólogo quiere ver solamente causas que él explica con sus teorías. Condicionamiento clásico de operante, esquemas maladaptativos, Edipo, la psicología del... No, bueno, estas son algunas causas. Pero no podemos pretender explicarlo todo desde un punto de vista. Ellas pues les respondió de una manera que me parece bastante respetuosa, porque la pregunta fue irrespetuosa. Si se ha preguntado alguna vez que, claro, obviamente, está en el campo de la ciencia, ella conoce que la psicología plantea otras causas y el psicoanálisis también, y respeta eso, pero no se puede negar que esto también es real, que esto también existe. Por eso un médico que se pare aquí y defienda su punto de vista capa y espada es un médico reduccionista, una monocausalidad. Lo mismo hace a menudo el psicólogo, el psicoanalista, se vuelve monocausal su explicación. Es decir, una panacea. Entonces el psicoanálisis puede tratar todo, no. La psiquiatría puede tratar todo, no. No es una pastillita mágica que sirve para curar todo, eso no existe. A no ser de que uno sea ya muy dogmático y tenga su ego muy inflado y quiera pensar, entonces no es que la única explicación válida es la mía, la que yo sigo, la que yo pregono. No tiene por eso que conocer esto otro. Si negamos estas explicaciones y estos tratamientos, desafirmamos solamente los psicológicos, llegamos a lo que llaman un psicologismo. No, esto también funciona. El asunto es cuándo funciona bien. Si el psiquiatra hace bien su proceder, no debería caer en ese tipo, digámoslo así, de vulgarizaciones de su propia ciencia y mandarle fármacos a todo y patologizar todo. Esta observación es muy fina, claro. Se puede llegar a eso, no debería llegarse. Un psiquiatra serio no lo hace. Pero muchos, precisamente pensando en esto, hacen de su ciencia cualquier cosa, cualquier vulgaridad. Ya les voy a dar la palabra por aquí. Incluso en el texto de Barlow se plantea precisamente, o sea, es importante pues la farmacoterapia y es importante todo eso, pero no es lo único, porque desde la genética, él explica estudios genéticos que se han hecho en los cromosomas y en varios casos. Dice que no es solamente uno, sino que son muchos cromosomas los que vienen a afectar en un trastorno y que o sea, que su aporte al trastorno es diminuto. Entonces yo pienso que es que el problema es, como vos decías, ser muy monocausal, o sea, centrarme solamente, como pasa y vos lo decías, los muchos psiquiatras, que para todo son pastillas, que para todo mandan pastillas y hay un negocio y una falta de ética por debajo pues, de la, por decirlo así. Mientras que hay que tener en cuenta como los dos campos, porque desde la genética se ve esto, y desde el desequilibrio de sustancias corporales como neurotransmisores y hormonas también pasa, pero lo que sucede es que incluso han mostrado estudios, lo comentaba en el documento,
que a veces se ha exagerado más en estas causas somáticas, porque se ha demostrado que pesa más lo ambiental, pesa más esas costumbres esas pautas de crianza que la misma genética. O sea, ya se habla de una integración pues de ambas, obviamente, pero se dice que muchas veces, en muchos casos se han hecho estudios que han probado que incluso personas con comportamientos agresivos porque sus padres eran agresivos, les muestran pues otras... El asunto es uno querer explicarlo todo desde un solo punto de vista. Eso es negar la realidad, tapar el sol con un dedo. O sea, es tan importante la herencia como esto de la intoxicación, el desequilibrio de sustancias o un accidente. A veces no son fármacos, nada de eso, a veces hay que operar, hacer una intervención quirúrgica, una lobotomía, abrir el cráneo y extirpar un tumor. Y es el tumor la causa de esa enfermedad. Y ahí no hay nada más que le puedan buscar los psicólogos. En otros casos no hay ningún tumor, no hay nada de esto y es un asunto psicológico. De hecho, lo que a menudo se hace es desconocer una enseñanza básica y fundamental para todo psicólogo, psiquiatra, psicoanalista. Lo heredado no se hace efectivo sino cuando entra en contacto con el medio ambiente. Es decir, yo puedo tener una predisposición a desarrollar tal trastorno, pero esa predisposición heredada solamente se va a hacer efectiva cuando algo del medio lo dispare. Es decir, yo puedo estar muy sano hasta este momento y de pronto algún suceso que yo viva hace que se dispare esa predisposición y ahora sí la enfermedad, la patología que estaba latente, dormidita, ahora se hace manifiesta. Si nunca me hubiera pasado esto, que es precisamente lo que Freud llama un accidente, pero ya no en el cuerpo, sino por ejemplo una violación, una humillación, qué sé yo, jamás hubiera despertado el trastorno. Entonces hay que tener en cuenta eso, las patologías pueden estar en estado manifiesto, evidente, o pueden estar allí dormiditas en estado latente. La predisposición hereditaria necesita del ambiente para poder hacerse efectiva. Eso lo enseña Chomsky como algo elemental del lenguaje. Tenemos una predisposición en las estructuras cerebrales para hablar, pero si a mí nadie me enseña a hablar, no hay una mamá, una profesora que me enseñe las palabras, puedo tener toda la predisposición cerebral, las estructuras cerebrales para ello, pero no se va a hacer efectiva. Si a mí me encierran por allá en la pieza de atrás y me crían como un animalito y nadie me habla ni me enseña palabras, tengo el cerebro como cualquier ser humano, tengo la misma predisposición heredada, pero nadie me enseñó. Esa predisposición no va a servir con carajo. Es lo mismo que si, por ejemplo, tuviera un problema cerebral y lo mandan a estudiar al colegio y la madre le enseña, no tiene la predisposición, una cosa y la otra no funciona. El lenguaje por sí solo no va a aparecer, así ya esté en el cerebro la estructura para él. Requiere de que alguien, una mujer por lo general, comience a decirle una palabrita y la otra la trajo la profesora, es básico. Si no, no opera esa predisposición. Entonces, por eso no podemos decir, todo es heredado, todo es genética, todo es el soma. No, pero tampoco todo es el ambiente, todo es la cultura. ¿Sí? Son las dos cosas, es un interjuego entre ambas. El problema está en querer darle mayor peso a la una que a la otra. Y cada quien, dependiendo de dónde se ubique, el tipo de explicación de causas va a negar o va a desvirtuar o a descalificar las de los otros. Y allí, digamos, caemos en un reduccionismo que es pendejo, que no sirve para uno como científico, como profesional. Hombre, tener una sola explicación es mejor que tener varias explicaciones. Es mejor tener diversas explicaciones. Un psicólogo se puede ir entonces por puntos de vista del humanismo, de la cognitiva, ¿sí? O de la dinámica. En dinámica hay varias corrientes, lo mismo en psicoanálisis, lo mismo en psiquiatría. No todos los psiquiatras le dan el mismo valor a todo esto. En ese sentido, cada uno de ellos quiere, digámoslo así, descartar la importancia de lo otro. Y es fundamental que uno más bien comience a conocer todas las explicaciones posibles. Es más fácil y más cómodo quedarme con una sola explicación. Yo vuelvo y les insisto, eso es válido, es lo que se suele hacer.